Santa Rita, tu voz favorita. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Santa Rita. En esta ocasión, los chicos y chicas de sexto A y sexto B inauguran este ciclo de podcast guiados por sus tutoras Gloria y Minerva Tirado. En esta ocasión, nos presentan un interesante trabajo sobre las leyendas e historias más conocidas de nuestro pueblo. La leyenda de la Torre de la Cautiva y la traída de la Virgen. Prepárate para viajar al pasado y descubrir los misterios, emociones y enseñanzas que encierran estas fantásticas historias. Bienvenidos a la radio del CEIP Santa Rita. Bienvenidos al podcast especial de leyendas locales realizado por los alumnos y alumnas de sexto de primaria de Leyendas Como Vais y de Leyendas del Pueblo. En Mota del Cuervo, la historia y la leyenda se completan y embellecen recíprocamente. El pueblo está situado al comienzo de la provincia de Cuenca. Si se llega desde Quintanar de la Orden y de la colinda con los términos del Toboso, Los Hinojosos, Santa María de los Llanos, Las Mesas, Socuéllamos y Pedro Muñoz. Por su privilegiada situación geográfica, enclavada junto a un otero coronado por 7 molinos de viento, ha recibido un sobrenombre de Balcón de la Mancha, pues desde la mencionada prominencia se divisan numerosos pueblos de la región. Hay quienes aseguran que en los días claros llega a verse hasta Despeñaperros. Uno de estos molinos está dedicado a Goethe y otro al dramaturgo austriaco Francisco Grillap. A Mota del Cuervo después se verá la leyenda que dio origen al nombre del pueblo. Hay que venir sin prisas y con ojos bien abiertos. Mejor si lo hacemos el primer domingo de agosto, día en el que se celebra la romería de Manjabacas, espectáculo único en España y de especial significación social y religiosa. Al amanecer se dan cita a los romeros en el santuario de la Virgen de la Antigua, situado a 8 kilómetros del pueblo. No importa el madrugón, allí están los moteños, chicos y mayores. Desde mucho antes del alba, cuando termina la función religiosa, hay chocolate y tortas para todos. Luego la Virgen es bajada del altar mayor en una ceremonia de increíble fervor, realizada con un amor, con un entusiasmo que conmueve. Con los primeros rayos del sol, la comitiva se pone en marcha, con la Virgen a hombros, corriendo a todo correr, desde la ermita al pueblo, hasta el pocillo, donde se prepara la entrada triunfal a la parroquia, cuyas campanas repican jubilosamente. El espectáculo es impresionante. Al contraluz de la mañana, por entre viñedos y barbecheras, el tropel que lleva y acompaña a la Virgen levanta una increíble polverada de amor mariano, especie de incienso rústico que se levanta hasta el cielo. ¿Pero imagináis de dónde viene esta tradición? Cuenta la leyenda que transportando una imagen de la Virgen en una carreta de bueyes que se dirigía a Toledo procedente de Valencia, pararon a descansar de su largo camino sus conductores a la orilla de la laguna de Manjabacas. A la mañana siguiente, ya con fuerza y estando todo dispuesto para cubrir una nueva etapa, la carreta no podía moverse de su sitio. Los carreteros apaleaban sin piedad a los animales en un intento fallido de hacerles dar un paso. Todo inútil porque ni estos ni otros bueyes que trajeron, porque creían que estaban cansados los primeros, pudieron mover ni un palmo al carruaje. Solo le fue posible cuando hubieron bajado la imagen de la Santísima Virgen. El hecho motivó que aquella sencilla gente, carreteros y del lugar, dejara allí la imagen, pensando que sería su voluntad quedarse en los contornos de esta laguna. Pronto se le dedicó un templo el cual se tuvo que hundir por razones que estaba en un lugar pantoso, cerca de las lagunas, y se creó otra ermita a unos 700 metros. El primer templo creó una
devoción y aragió rápidamente entre aquellos aldeanos. Sin embargo, una epidemia les hizo abandonar Manjabacas, dirigiéndose unos a Mota del Cuervo y otros a Pedro Muñoz y planteándose el dilema de con quiénes irían a la Virgen. Siguieron fuentes, discusiones y al fin dedicaron fuera trasladada al pueblo más cercano, al paraje. Determinaron las oportunidades mediciones que si bien muy poco correspondían el gran honor a Mota. En principio, se le dedicó una fiesta religiosa en el mes de abril, celebrándose en el mismo lugar del suceso. Pero después, la Virgen, en veloz carrera, era trasladada al pueblo, según unos, porque, a pesar de la medición, los de Pedro Muñoz no estuvieron muy conformes con que la Virgen fuera a Mota, por cuanto los moteños se vieron obligados a trasladarla a toda velocidad. Ante aquellos que pretendían impedirlo, otros mantienen la teoría de que los de Pedro Muñoz se hicieron con la imagen, que no obstante les fue imposible trasladar, porque como ocurriera con los bueyes, parecía clavárseles los pies en el suelo, quedando imposibilitados para dar un paso. Y por el contrario, los de la Mota sintieron como una fuerza interior que los obligaba más y más hasta llegar al pueblo. Yo imagino a Don Quijote encontrándose con la sin igual procesión. Qué tremendos disparates no hubiera pensado el de la triste figura. ¿Qué hubiese dicho a su fiel escudero? Porque también hay que decirlo, Mota del Cuervo es un pueblo tremendamente quijotesco, enclavado en lo más circunstancial de la geografía, en que discurrieron las aventuras y desventuras del inmortal personaje cervantino. En la placeta del Verdinal todavía se conserva una casa con torrecilla, un convento de trinitarios, uno de cuyos superiores fue Fray Alonso Cano, hijo del pueblo, obispo de Segorbe y arqueólogo del siglo XVIII. Don Luis Astrana Marín aseguraba que allí se hospedó en una visita que hizo a la Mota el genial Cervantes. Astrana, el más completo de cuantos investigadores cervantinos han existido, fue un gran apologista de Mota del Cuervo. También el novelista Rafael López de Haro aseguraba que aquí acaecieron notables episodios quijotescos, entre ellos el de la acometida a los molinos, cuestión esta tan apasionante, debatida desde siempre. Otra visita que debe hacerse en Mota del Cuervo es a su iglesia parroquial, quizá construida en el siglo XV, pues aunque no representa exteriormente ningún estilo arquitectónico determinado, sus techos pertenecen al gótico decadente y renacentistas son sus portadas. Aquí se conserva un caliz de plata de estilo gótico de transición y el archivo parroquial data de una época anterior a los Reyes Católicos. También debe visitarse la Casa de la Inquisición, construida en 1438, así como la ermita de San Sebastián con un artesonado mudéjar, bastante bien conservado. La historia y la leyenda, como queda dicho más arriba, se confunden y completan en Mota del Cuervo. Precisamente en su escudo municipal hay un castillo y un cuervo. ¿Qué explicación tienen estos símbolos? Se asegura que son reliquias de una célebre leyenda, quizá con una buena dosis de verdad en el fondo. Es la leyenda de los amores trágicos del moro Alí y de una joven cristiana que conoció en la ribera del río Záncara. Esta preciosa y romántica leyenda se remonta a la época de la Reconquista en España. La tradición sitúa a finales del siglo XII o principios del siglo XIII. Entre las frecuentes escaramuzas de moros y cristianos había intervalos de relativa paz. Los dominios de ambos estaban a veces tan cercanos que había pueblos vecinos de cada bando, y aunque los cristianos conquistaban pueblos ocupados por moros, quedaban familias viviendo en el mismo y conviviendo con los conquistadores. Cada uno seguía su religión y sus costumbres, si bien solían agruparse en barrios diferentes, barrio moro y barrio cristiano. Esto fue muy frecuente en tiempos de la Reconquista. Una tarde, cierta doncella cristiana de noble alcurnia paseaba a caballo con su dueña por las orillas del Záncara.
Tanto embelesaba a la joven el paisaje que sin darse cuenta llegaron casi a los límites del poblado moro. Cuando vinieron a percibirse del peligro que corrían, los moros se les echaron encima, aprisionando a la doncella, que gritó a su acompañante: «Adelante, doña Alda, no os detengáis, estoy cercada, cuidad a mi anciano padre». Sus últimas palabras se perdieron en el viento. La joven doña Elena fue apresada. «Buen rescate valdrá», dijo uno de los que la prendieron, «pues dama principal es, hija única de don Alonso de Mendoza y de Vergara, dueño de estos contornos». «La vi presidiendo el último torneo», replicó otro moro, que llegaba en aquel instante. «Pero creo que el joven Alí preferirá esta joya a todo el oro que por ella pudieran ofrecerle». Era bien entrada la noche cuando la cautiva, en medio de poderosa escolta, llegaba a la fortaleza mora. Al día siguiente la llevaron a presencia del Cáiz. Ya se sabía por todo el castillo lo referente a la prisión de doña Elena y su deslumbrante belleza y alcurnia. El joven Alí, hijo del Cáiz, quiso también verla y al momento quedó hechizado por la hermosura de la dama cristiana. Y así se lo comunicó a su padre, para que se la diera por esposa. «Señora», dijo el Cáiz, «si te haces mahometana, te colmaré de honores y riquezas. Serás la dama principal del contorno y te daré por esposo a mi hijo Alí». «No es posible, señor. En primer lugar, nunca renegaré de mi fe. Y además, tengo promesa hecha de entrar religiosa, porque desde niña me consagré al Señor mi Dios». «¿Y de qué te valdrá todo esto, siendo, como eres, mi prisionera?» «Será lo que Dios disponga». «Si no aceptas mis honrosas proposiciones, sabed que entre estos muros morirás. Nadie puede ampararte. Tu anciano padre murió a raíz de tu cautiverio. No tienes deudos cercanos que por ti se interesen. Además, hice correr la voz de que habías muerto. Acepta mi proposición». «No me es posible. Ya os dije, señor». «Entonces, ¿qué esperas?» «Lo que Dios disponga». Ni ruegos ni amenazas lograron conmover a la cautiva. Tras las contemplaciones vinieron los malos tratos hasta que ya el Cáiz, desesperado ante la resistencia de la joven y la tristeza de Alí, propuso al enamorado: «Si voluntariamente no quieres ser tu esposa, tómala como esclava, es tuya». «De ninguna manera la tomaría contra su voluntad». La encerraron en una oscura mazmorra. Mas Alí intervino y la cambiaron al último piso de la torre. El joven Alí salió para una empresa guerrera contra los cristianos, y el Cáiz mandó se tapiara la puerta de la prisión para que así muriera de hambre y de sed. Varios meses habían pasado. Creía que había llegado a su fin. No volvió a ver a nadie, solamente tenía comunicación con el aire. Ya llevaba 2 días lapidada. El hambre que tenía era grande, pero era mayor la sed. Instintivamente fue a su cántaro, para ver si quedaban algunas gotas. ¡Oh, prodigio! El cántaro que estaba vacío lo encontró medio de agua. Con ansia bebió aquel líquido milagroso, calculando no beber mucha para que más le durara. Cayó de rodillas, dando gracias al cielo por tan magnífico don. Así pasó la tarde, dando gracias al cielo. Al amanecer del tercer día oyó un ruido extraño. Era un cuervo que pugnaba por entrar por entre los barrotes de su celda, llevando un pan alargado en el pico. Con inmensa alegría tomó el pan, regándolo con sus lágrimas al dar gracias a Dios. Desde aquel día ya no volvieron a faltar ni el pan que todas las mañanas al amanecer le llevaba el cuervo, ni el cántaro de agua, conservando cada mañana el mismo nivel. Una tarde, asomada a su venta, vio tropel de moros acercarse. Creyó reconocer cuando se acercaban al joven Alí, capitaneando las tropas árabes. Mas en esto, un escuadrón de cristianos le salieron al encuentro. Suenan añafiles y tambores. Despliegan los moros el estandarte verde del profeta, donde campea la media luna. Las cornetas de ataque de los cristianos llaman al combate. El estandarte morado de Castilla flota orgulloso al viento.
Sobre él va la insignia de la Santa Cruz. Se traba un violento combate. Apercibidos los de la torre, envían refuerzos, pero antes de que llegaran, un ejército cristiano les cierra el paso, destrozándolos por completo. Empezaron a replegarse y a defenderse desde la fortaleza donde estaba doña Elena. Las flechas llovían por todas partes, pero la cautiva no se apartaba un instante de su atalaya. Una flecha le atravesó el hombro y cayó bañada en sangre. Señor, mi vida por la victoria de los cristianos. Y el Señor la escuchó, porque el triunfo fue completo. Alí, malherido, agonizante, pidió al jefe cristiano ver por última vez a la cautiva de la torre antes de morir. «Nada conseguirás», respondió un moro de su escolta. «Desde tu marcha se tapió la puerta de su cárcel y oí la orden de no volver a llevarle ni agua ni alimento. Después de tantos meses, bien muerta estará la infeliz. Imposible. A una mujer así no puede haberla abandonado su Dios. General cristiano, ya que has vencido, sé generoso con un moribundo. Déjame ver a la cautiva de la torre antes de morir». «Concedido», dijo el general. Con el mayor cuidado transportaron a Alí hasta la misma puerta de la cárcel de la cautiva. Tiraron el tabique que le interceptaba, oyéndose unos débiles gemidos. El bello rostro de Alí, ya sellado con los rostros de la muerte, se iluminó y un rayo de esperanza animó el enamorado corazón y aceleró sus latidos. Oh poderoso Dios de los cristianos, si la veo viva antes de morir, abrazaré tu religión. Abierta la entrada, vieron a la joven, caída junto a la ventana, bañada en sangre desvanecida. «¡Vive!», exclamó Alí gozoso. Pasaron dentro de la prisión, incorporaron a la joven, echándole unas gotas de licor en la boca, y doña Elena abrió los ojos. «Gracias, Dios mío», dijeron a la vez Alí y la cautiva. «Reconocí rápidamente a la joven», dijo el primero que había pasado, que era médico. «No es de gravedad la herida, y curará. Se desvaneció por la pérdida de sangre, pero curará. Tú estás bastante peor. Nada me importa morir, con tal que ella viva. Y ahora, oídme todos. Sé que me queda poco tiempo de vida, pero veo claramente que encontrar viva a doña Elena es un milagro, un prodigio, que solo Dios puede hacerlo. Ninguna criatura vivirá después de varios meses lapidada. Creo en el Dios de los cristianos». Querido hermano Alí, mis ruegos han sido constantes por vuestra conversión. ¿Cómo has sobrevivido? Un cuervo me ha traído diariamente un pan a mi celda, y el cántaro ha conservado el mismo nivel de agua. Ya veis, me alimentó la providencia. Antes de morir quisiera ser cristiano. Así me podré reunir contigo en la otra vida, ya que no ha podido ser en esta. «Sea», dijo la cautiva, viendo que se moría. «No hay ningún sacerdote», dijeron los vencedores. «Yo misma lo bautizaré», dijo doña Elena. «¿Qué nombre queréis, Alí?» «El de tu ser más querido, entonces como mi padre». Y doña Elena, derramando el agua en forma de cruz sobre la cabeza del marimundo, pronunció las palabras textuales ante aquella multitud. «Yo te bautizo, Alfonso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Instantes después, con una sonrisa celestial, su alma volaba al cielo. Solemnes exequias se hicieron por el alma del hijo del Caid, muerto cristiano. Se le dio honrosa sepultura, y el epitafio que se le puso en su tumba fue: «El valiente capitán Alí subió al cielo por la mano de un ángel». Doña Elena profesó en un convento. No dice más la leyenda. Lo único que se ha conservado y perpetuado en la memoria popular es que al conquistar la plaza de la Mota, los cristianos, por mucho tiempo se llamó al edificio donde estuvo prisionera doña Elena la Torre de la Cautiva, y al pueblo de la Mota se le agregó del Cuervo, en recuerdo de la oscura avecilla que diariamente llevó al amanecer durante varios meses un poco de pan a la cautiva. Hermosas leyendas e historias estas de los pueblos de Castilla.
La de Mota del Cuervo encierra un hondo sentido poético, conservando en el escudo oficial del municipio. Tierra de amor y bellas tradiciones desde los lejanos tiempos de Majavacas, la población desaparecida hace varios siglos y que dio origen a la insólita romería de la Virgen de la Antigua. Pasear por las calles y plazuelas de la Mota supone una toma de conciencia de su dilatada historia, con sus leyendas, con sus afanes de hoy, con el tiempo ido y el presente, con la realidad total de uno de los más bellos lugares de La Mancha. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. Aquí, en Radio Santa Rita, tu voz favorita.